Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén todos bien, gracias al Señor que los haya cuidado. Aquí estamos de vuelta. Hoy es en España, es miércoles 26 de febrero y ahora mismo son las un poquito más antes de lo normal, de lo habitual, son las 5:43 y tenemos un sol espléndido en la tarde, aunque el día está fresco, pero con un sol espléndido. Bien, como siempre, anunciarles el próximo vídeo para el viernes, Dios mediante, que acabaremos el mes y estaremos viendo de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal 3, 2 clases de oración versus tabernáculos. Muy interesante cómo también nuestra oración va evolucionando de la simple oración vocal de Pascua y quizás otra un poquito más profunda en Pentecostés, pero luego entramos a la oración de quietud, de silencio, o si quieren la oración contemplativa, ¿verdad? Que tenemos en el lugar santísimo, es decir, en la etapa de tabernáculos. Eso es lo que veremos entonces. Saben que este libro lo pueden descargar gratuitamente en todos nuestros blogs, el blog Finisterre al borde del Jordán, el blog Tabernáculos Último Gran Avivamiento y el blog Graneros de José. En los 3 blogs lo pueden descargar. Y si lo quieren adquirir porque quieren tener una copia en casa y tenerlo físicamente, o bien poderlo adquirir también para leerlo en un formato Kindle, pues lo pueden buscar en Amazon. Bien, pues vamos allá con lo que tenemos para hoy. Hoy, como les anunciábamos el otro día, pues vamos a ver un estudio muy interesante del libro del doctor Stephen Jones, Términos Básicos de la Escritura, y vamos a ver la parte 17 y la parte 18, ¿qué son los ángeles? Parte 1 y 2. Bien, vamos allá entonces. Parte 17, ¿qué son los ángeles? La Biblia a menudo habla de ángeles sin definirlos realmente. Por esta razón, muchas personas han expuesto sus creencias y teorías en un intento por llenar los vacíos de las escrituras. Puede ser difícil discernir qué creencias son correctas y cuáles no. Nadie tiene todas las respuestas, por supuesto, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Primera de Corintios 13:9. Sin embargo, muchos han tenido encuentros angelicales de un tipo u otro, cada uno de los cuales ha contribuido a nuestra comprensión de la naturaleza de los ángeles. Hechos 23, 7 al 8 nos dice que los mismos saduceos y fariseos estaban divididos sobre este tema. Mientras él, es decir, Pablo, decía esto, se produjo una disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos creen todo esto. Los ángeles a menudo aparecen como hombres, por lo que es probable que los saduceos creyeran que estos eran solo hombres. Los apóstoles se pusieron del lado de los fariseos en estos asuntos particulares. Hablando de ángeles, Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Un espíritu ministrador es alguien que sirve y por lo tanto se envían ángeles para ministrar a favor de los que heredarán la salvación. Siguiente epígrafe: ángeles y hombres. Génesis 32:24
nos habla del varón con el que luchó Jacob. Fíjense que dice un varón. Si dice varón, pues tiene que ser un varón, no puede ser otra cosa, ¿no? Entonces Jacob se quedó solo y un varón luchó con él hasta el amanecer. Probablemente sería un ángel disfrazado de hombre, un varón. ¿Era solo un hombre? No, porque años después, cuando Jacob bendijo a los hijos de José, dijo en Génesis 48:16, el ángel que me ha redimido de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva mi nombre, es decir, Israel, en ellos. Fue el ángel quien le dio a Jacob el nombre de Israel y lo redimió de todo el mal que Saúl pensaba infligirle al día siguiente. La palabra hebrea traducida ángel es malak, literalmente significa mensajero. Los hombres a menudo envían mensajeros para entregar mensajes. Dios hace lo mismo. El varón, es decir, el hombre, Gabriel, fue el ángel que entregó el mensaje de Dios al profeta en Daniel 9, 21, 22. A Gabriel se le llama el varón. Mientras yo todavía estaba hablando en oración, entonces el varón Gabriel, a quien había visto en la visión anterior, vino a mí en mi gran cansancio a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y me dijo, Daniel, he venido ahora para darte inteligencia con entendimiento. ¿Era Gabriel realmente solo un varón en la visión de Daniel? Mira Daniel 8 del 15 al 16. Vamos a poner mejor. Mire Daniel 8 del 15 al 16. Dice así, cuando yo Daniel vi la visión, procuré entenderla, y he aquí de pie delante de mí estaba uno que parecía un hombre, y oí la voz de un hombre entre las orillas del Ulai, y gritó y dijo, Gabriel, da a este hombre, es decir, a Daniel, el entendimiento de la visión. Hay tres personajes que están involucrados en esta escena, ¿no? En esto. Uno invisible con la voz de un hombre, un segundo que es Gabriel que parecía un hombre y el profeta Daniel que era el hombre que recibía la revelación. ¿Cuál es la voz del hombre? No es el tipo o calidad de tono que uno podría esperar de un hombre que está hablando. Eso no significa necesariamente que el hablante sea realmente un hombre, porque puede ser que él fuera Dios hablando con la voz de un hombre para hacerse inteligible. La madre de Sansón ve un ángel. Siguiente epígrafe. En Jueces 13:3 leemos: Entonces el ángel del Señor se apareció a la mujer y le dijo: Mira que ahora eres estéril y no has dado a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿Cómo era este ángel? Jueces 13:6 dice: Entonces la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: Un varón de Dios vino a mí. El versículo 3 se habla de un ángel, en el versículo 6 del mismo ser se le califica como un varón de Dios vino a mí. Y su apariencia era como la apariencia del ángel de Dios, muy impresionante. El esposo de la mujer, Manoa, entonces oró: Oh Señor, permite que el hombre de Dios, ahí está otra vez, hombre de Dios que has enviado, venga a nosotros otra vez. Su oración fue respondida. Jueces 13:9 dice: Dios escuchó la voz de Manoa y el ángel de Dios volvió a la mujer que estaba sentada en el campo. Se hizo muy claro que este era en verdad un ángel cuando hizo prodigios mientras Manoa y su esposa miraban, porque aconteció que cuando la llama subió del altar hacia el cielo, el ángel del Señor subió en la llama del altar. Entonces, Jueces 13 del 19 al 20. Cuando le preguntaron su nombre, el ángel respondió en Jueces 13:18. ¿Por qué preguntas mi nombre viendo que es maravilloso o que es admirable? El nombre hebreo es Pili o Pili, secreto, incomprensible, maravilloso, extraordinario. Creo que este era el ángel de la fuerza secreta, pero maravillosa de Sansón. Eso es lo que dice el doctor Stephen Jones. Yo no sé por qué esto está en cursiva.
Bien. Es claro entonces que este ángel fue identificado como un hombre de Dios, que es un término que también se aplicaba a los profetas. En Deuteronomio 33:1 se dice que Moisés es el hombre de Dios. Asimismo, un varón de Dios vino a Elí, 1 de Samuel 2:27, no un ángel, sino un profeta sin nombre que era el mensajero de Dios para llevar un mensaje a Elí, el sumo sacerdote. Sin duda esta fue en parte la razón por la que los fariseos y los saduceos no estaban de acuerdo sobre la naturaleza de los ángeles. Los fariseos creían que eran agentes sobrehumanos, mientras que los saduceos creían que solo eran mensajeros terrenales enviados por Dios para transmitir un mensaje a otros hombres. Siguiente epígrafe: aparición de Gabriel a Zacarías. Zacarías, un sacerdote en Jerusalén, era el padre de Juan el Bautista. Su esposa Isabel fue estéril durante muchos años. Aconteció que le tocó en suerte a Zacarías que fuera él quien ofreciera incienso en el templo, y mientras ministraba se le apareció Gabriel con un mensaje. Lucas 1:11 dice: y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. El ángel se identificó a sí mismo en Lucas 1:19, y respondió el ángel y le dijo: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y traerte esta buena nueva. A nadie más se le permitía entrar en el lugar santo mientras el sacerdote elegido para el día estaba ofreciendo el incienso en el altar del incienso. Entonces, desde ese punto de vista, es muy poco probable que este ángel fuera solo un hombre, es decir, un sacerdote, porque no hay indicios de que ninguno de los sacerdotes que esperaban el regreso de Zacarías tuviera conocimiento de que uno de ellos había ido al lugar santo para hablar con él. Gabriel dice que él está en la presencia de Dios, representado, por supuesto, por el lugar físico donde estaba parado frente al lugar santísimo. El arca, por supuesto, no estaba en el lugar santísimo, porque había desaparecido justo antes del cautiverio babilónico. Aún así, el altar del incienso estaba en la puerta, cortina, de la habitación donde se suponía que estaba la presencia de Dios. Estaba, digamos, a caballo entre los dos, el lugar santo y el lugar santísimo. Está claro a partir de este encuentro que los fariseos tenían razón en su comprensión de que los ángeles eran seres espirituales. Siguiente epígrafe: ángeles guardianes. Daniel 12:1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de guardia. La palabra guardia es amad, que quiere decir toma posición, se mantiene firme, sobre los hijos de tu pueblo. Repito, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de guardia sobre los hijos de tu pueblo. Aquí Miguel es llamado un príncipe, pero en Apocalipsis 12:7 leemos de Miguel y sus ángeles, que hacen guerra en los cielos contra el dragón. Miguel es el ángel de la resurrección, pues leemos que cuando él se levanta, los muertos también se levantan con él, Daniel 12:2. Sin embargo, el profeta nos dice que Miguel guarda a los hijos de tu pueblo. Guarda, ahí está la palabra. Quizás este sea el origen de la creencia en los ángeles de la guarda. Dice el doctor Jones, esto va en negrita y subrayado: creo que todo el mundo tiene un ángel de la guarda, que se le asigna desde el principio de los tiempos. Estos ángeles definen los llamados de las personas y ayudan de alguna manera a llevar a esas personas a sus llamados. A los ángeles se les da nombre por Dios, dándoles características específicas que reflejan una porción de la propia naturaleza de Dios. Quizás colectivamente reflejan una porción de la propia naturaleza de Dios. Quizás colectivamente reflejen la plenitud de la naturaleza de Dios entre todos, ¿no? Y cuando todo sea restaurado, las naturalezas angelicales encontrarán su plena expresión en todos los que estén reconciliados con Dios. Repito, esto es una opinión del doctor Stephen Jones a tener muy en cuenta.
Y creo que todo el mundo tiene un ángel de la guarda que se le asigna desde el principio de los tiempos. Estos ángeles definen los llamados de las personas y ayudan de alguna manera a llevar a esas personas a sus llamados, a que cumplan sus llamados. Luego veremos que es como fundirse el ángel con la persona, cuando esa persona ya está en su pleno llamado, digamos que ha absorbido el ángel y esa función que realiza el ángel en él. A los ángeles se les da nombre por Dios, dándoles características específicas que reflejan una porción de la propia naturaleza de Dios. Eso a nivel específico, una porción. Y a nivel colectivo, reflejan la plenitud de la naturaleza de Dios. Y cuando todo sea restaurado, las naturalezas angelicales encontrarán su plena expresión en todos los que estén reconciliados con Dios. Yo creo que los ángeles son seres creados, pero como son creados en los cielos fuera del ámbito del tiempo, dice el Dr. Jones, no podemos hablar de ellos en términos terrenales, como si fueran temporales. Difícilmente puede decirse que lo que se crea en el reino eterno del cielo tenga un principio o un final, porque estas son palabras que definen las limitaciones del tiempo terrenal. Sin embargo, en los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, vamos a ver, que esto también está así. Sin embargo, en los mensajes a las 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, vemos que cada mensaje se le da al ángel de la iglesia. Bueno, se supone que es el líder de la iglesia. El mensaje se le da al ángel de la iglesia. Apocalipsis 2.1, 8, 12, 18 y Apocalipsis 3.1, 7, 14. Algunos dicen que este ángel es en realidad el pastor o supervisor de la iglesia, el líder, cuyo ángel le entregó el mensaje a él para que pudiera transmitirlo a su rebaño. Ya hemos visto que existe una estrecha interacción entre los ángeles y los hombres de Dios. Así que tal vez este punto de vista tenga mérito, al menos en algún nivel. Sin embargo, no hay duda de que también estaba involucrado un ángel espiritual ministrando a los herederos de la salvación. Un ángel hablando a través de ese ángel humano, por decirlo de alguna manera. La función de los ángeles guardianes o ángeles de la guarda. En mi opinión, dice el Dr. Jones, los ángeles son creados por la palabra de Dios que Él habla. Cada ángel es creado por una palabra específica que se convierte en su nombre. Los nombres indican la naturaleza de uno, así que el nombre de cada ángel es su naturaleza y nos dice su función. Entonces se le da forma al ángel a través de la imaginación de Dios, esencialmente creando una forma de pensamiento, por así decirlo. Luego el ángel se le asigna a alguien en la tierra que está destinado a asumir la misma naturaleza dada a su ángel. Esto permite que cada uno cumpla con ese llamado específico siempre que el hombre o la mujer puedan absorber al ángel y esencialmente convertirse legalmente en uno con el ángel. Esto se basa en el principio del matrimonio, donde marido y mujer son una sola carne. Génesis 2.20. Es decir, que nos hacemos una sola carne con nuestro ángel, con nuestro llamado, ¿no? Por lo tanto, así como Jesucristo es el logos, es decir, la palabra, como dice Juan 1.1, así también nosotros nos convertimos en palabras de Dios. En ambos casos la palabra se hace carne. Es lo mismo que Jesucristo se convierte en la palabra o es la palabra, así nosotros también somos una palabra de Dios, ¿verdad? Por eso dice que somos como cartas escritas, una palabra de Dios, ¿no? Por esta razón los mensajeros terrenales comienzan a ser indistinguibles de los mensajeros celestiales. El ángel encuentra su expresión a través de nosotros y lo llamamos inspiración. Por eso puede ser que haya ángeles, por ejemplo, yo que estamos en el siglo XXI, puedo ser enviado, haya muerto o no haya muerto, depende cómo le guste al Señor hacerlo, pero puedo ser enviado pues al siglo I o al siglo V o al siglo II antes de Cristo.
¿eh? Como un mensajero por parte de Dios, ¿no? También se representa como un río que nace dentro de nosotros, Juan 7:38, un río de vida cuyo origen está en nuestro espíritu, que a su vez es nuestro punto de contacto con el cielo mismo. Así es como Dios trae el cielo a la tierra y cumple su voluntad, como en el cielo, así en la tierra, o así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. Algo así debe, perdón, algo así debe haber sido entendido en la iglesia primitiva, porque en Hechos 12 leemos cómo el ángel organizó una fuga de la cárcel para Pedro, Hechos 12:7. Cuando salió de la prisión, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, como dice Hechos 12:12, donde estaban orando por Pedro. Llamó a la puerta y una sirvienta llamada Rode fue a ver quién estaba allí. Cuando vio a Pedro, entró corriendo y anunció que Pedro estaba parado frente a la puerta. Hechos 12:14. Ahora, el quid de la cuestión se ve en Hechos 12:15, donde dice, ellos le dijeron, estás loca. Pero ella siguió insistiendo en que así era. No dejaban de decir, es su ángel. Rode dijo que era el mismo Pedro, los otros dijeron, es su ángel. ¿Por qué dirían esto? ¿No sería porque el ángel de Pedro probablemente tomaría su apariencia? Parece que esta fue su explicación racional de la palabra de Rode. Pensaron que Pedro todavía estaba en prisión, por lo que no podía estar parado en la puerta. Pero si Rode pensó que estaba viendo a Pedro, entonces debe haber sido su ángel quien se parecía a él. Si un ángel puede manifestarse como un hombre de Dios, entonces tal vez un hombre de Dios como Pedro podría manifestarse como un ángel. ¿Pero cómo? Hace años, esto dice aquí, una historia. Dice aquí el doctor News, hace años, durante mis días en la red de oración, escuché cómo dos hombres en misión profética caminaban por una carretera en Ohio, camino a ver al presidente en Washington. El FBI se enteró de esto y se preguntó acerca de sus motivos. Enviaron agentes para vigilarlos, pero luego se les ordenó a los hombres que se desviaran e hicieran una misión secreta en la ciudad. Informaron que sintieron que algo extraño sucedía. Los ángeles tomaron parte de su ADN y lo usaron para tomar sus formas. Los ángeles siguieron caminando por el camino mientras los hombres se desviaban. Los agentes del FBI siguieron a los ángeles pensando que estaban siguiendo a los dos hombres. Más tarde, los hombres tomaron un autobús a Pittsburgh, Pensilvania, para no llegar tarde a la reunión programada. Mientras estaban en la reunión, otros se les acercaron y les dijeron, los vimos caminando por la carretera, pero tomamos un autobús por esa ruta. ¿No fuiste tú con el bastón en la mano y la cruz roja en la mochila? Me tomó un tiempo convencerlos de que en realidad no eran ellos. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que los ángeles habían ocupado su lugar. Esto ilustra la estrecha conexión entre nosotros y los ángeles que nos han sido asignados. Los ángeles toman la forma de hombres y mujeres, según lo deseen, y nosotros también nos unimos a nuestros ángeles a medida que somos formados a su imagen. Bien, vamos a ver la parte 2. ¿Qué son los ángeles? Parte 2. Cuando Daniel recibió la revelación del ángel sin nombre después de ayunar durante 21 días, se le dijo en Daniel 10, del 20 al 21. Entonces él dijo, ¿entiendes por qué vine a ti? Pero ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. El príncipe de Persia. Así que voy a salir y aquí el príncipe de Grecia, tenemos dos príncipes, el de Grecia y el de Persia, está para venir. Sin embargo, te diré lo que está inscrito en la escritura de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme conmigo contra estas fuerzas, excepto Miguel, vuestro príncipe. Los ángeles de alto rango a menudo se llaman príncipes. Esto incluye tanto a los ángeles buenos
buenos como a los malos. El príncipe de Persia era la entidad gobernante en el mundo espiritual sobre el territorio de Persia, obrando principalmente a través de los mismos reyes. Descubrir que son territoriales, pero también dice el doctor Jones, descubrí que son territoriales, pero también tienen influencia en todo el mundo cuando se trata de la naturaleza peculiar de cada ángel. Asimismo, cada príncipe viene a establecer su propia forma de gobierno entre los hombres. Así que Persia era una monarquía constitucional, Grecia era una democracia y Miguel trabajaba para establecer la monarquía absoluta de Jesucristo, arrebatándosela a los reyes de Babilonia, quienes también tenían una monarquía absoluta. El príncipe de Babilonia era el dragón rojo, así que encontramos a Miguel luchando contra el dragón rojo en Apocalipsis 12 del 3 al 7. Los príncipes angélicos de Dios tienen lo que yo llamo enemigos naturales. Cada uno de ellos es asignado a derrocar a los príncipes malos, para que Cristo pueda recibir el dominio en un reino universal. Los ángeles y príncipes de Dios también están asignados a hombres y mujeres en la tierra. Bueno, aquí en España, por lo que veo, nos ha tocado un príncipe malo, pero de los malos. Bien, los ángeles ministran a través de nosotros. Hemos puesto en cursiva eso de a través de. Es como ellos ministran. A través de nosotros somos la herramienta que los ángeles usan para ministrar. Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? La causa es por causa de es la palabra día, sin acento en la I, día, que quiere decir a través de los que heredarán la salvación. Los traductores de la New American Standard Bible eran eruditos, pero tenían poca comprensión de las cosas espirituales. Por lo tanto, pensaron que los ángeles fueron enviados para ministrar y ayudar a los creyentes en su lucha por llegar a ser justos. Pero el autor usó la palabra día, que quiere decir a través de, diciéndonos que estos ángeles ministran a través de nosotros para cumplir con sus tareas. En consecuencia, Miguel era el príncipe de Daniel, y cuando Daniel ayunó durante 21 días estuvo envuelto en una guerra espiritual. Las acciones de Miguel, en esencia, también fueron las acciones de Daniel. La guerra se libró en los cielos, pero la batalla se decidió en la tierra. La mayoría de nosotros tenemos solo una vaga revelación de la manera en que estamos comprometidos en esta gran batalla cósmica en los cielos. A algunos se les dan destellos de revelación, otros reciben visiones, pero nadie ve el alcance completo de la batalla y aún menos la entiende. Eso se debe principalmente al hecho de que nuestra alma tiene dificultad para comprender las cosas espirituales, 1 Corintios 2:14, y la mayoría de las veces somos guiados por nuestra alma, el hombre natural, en lugar de por nuestro espíritu. No obstante, todos somos partícipes de esta gran guerra porque cada uno de nosotros tiene al menos un ángel guardián, al menos, puede que algunos tengan alguno más incluso, que está facultado para realizar al menos una tarea específica para establecer el reino universal de Dios. Miguel era el príncipe de Daniel en su generación. Creo que Miguel ministra a través de al menos una persona en cada generación, brindando continuidad en esta batalla. La guerra será ganada plenamente cuando todos estén reconciliados con Dios, porque sólo entonces cada espíritu ministrador podrá ganar su propia lucha particular en el campo de batalla. Mientras tanto, el campo de batalla en los cielos se refleja en las condiciones de la tierra. Los eventos que presenciamos en la tierra nos muestran cómo va la batalla en los cielos. La mayoría de los creyentes luchan diariamente a medida que crecen espiritualmente hasta el punto de ser vencedores. Algunos son prisioneros de guerra y necesitan liberación a través de otros. Como Jesús, somos ungidos para dar libertad a los cautivos. Lucas 4:18, sanar a los enfermos y dar vista a los ciegos, proclamar el año agradable del Señor, etc. En última instancia,
estamos llamados a proclamar el año favorable del Señor, como nos dice Lucas 4:19, es decir, el jubileo. La ley del jubileo debe estar escrita en nuestros corazones para completar nuestro llamado y entrar en el reposo de Dios, en el salón de Dios. Para ello saben que hay que cruzar el Jordán. Por enésima vez se lo digo. Uno se rinde, muere en las aguas del Jordán y se levanta del otro lado, del lado de la resurrección, del lado del reposo de Dios, del shalom de Dios, de la vida victoriosa, etc. El principio de unidad. Siguiente epígrafe. Funcionamos como un cuerpo. En la actualidad este cuerpo está bastante enfermo y necesita mucha sanación. La iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, del 17 al 18, ignora en gran medida que es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. No están en condiciones de pelear batallas espirituales y sin embargo todos están involucrados de alguna manera. Incluso los incrédulos están involucrados, ya que las fuerzas demoníacas luchan contra ellos también. El diablo es facultado por la incredulidad y el pecado. Abrimos la puerta. Porque no tiene poder en sí mismo aquí en la tierra, solo usa el poder dado a la humanidad en Génesis 1:26. El pecado del hombre vende su dominio dado por Dios al diablo según el juicio de la ley. Pablo dice en 1 Corintios 15:56, el poder del pecado es la ley. El pecado hace que los hombres sean deudores a la ley y debido a que esos pecadores no pueden pagar su deuda, la ley los vende a la esclavitud del pecado y por tanto los puede usurpar el diablo, ¿verdad? Esto se hace de acuerdo con la ley de Dios. El punto o la cuestión es que estamos todos juntos en esto. Todos nos vemos afectados por la condición de otras personas, nos demos cuenta o no. Por lo menos no podemos descansar completamente hasta que toda rodilla se doble y toda lengua profese la palabra exhomologeu o exhomologeu a Cristo, Filipenses 2:11. Isaías 45:23 dice que toda lengua debe jurar o profesar lealtad a Cristo. Pablo interpreta esto en Romanos 14:11 diciendo, toda lengua alabará a Dios. Dar gracias, es decir, alabar a Dios es posible solo cuando nuestros corazones están circuncidados, Romanos 2:29, a través del nuevo pacto. Cuando cruzamos el Jordán es que cuando en realidad empezamos a vivir por el nuevo pacto. Ahí es cuando en Gilgal es circuncidado nuestro corazón. Y ahí es cuando viene la quietud o la paz. Pisamos la incredulidad con la mata de la quietud y el resultado es la paz. ¿De acuerdo? Y entonces a partir de ahí, ya sobre la base de la paz, sobre la base de un corazón circuncidado, que es el que tiene paz porque se ha rendido, entonces es cuando solo nuestros corazones pueden alabar a Dios con autenticidad. Porque el otro puede ser una alabanza, sí, tratamos de hacerlo con nuestra voluntad, pero el corazón no está en nuestras palabras, el corazón no está en nuestras manos. Como dice en Lamentaciones, levantad el corazón en vuestras manos. No consiste solo levantar las manos, sino que nuestro corazón esté en nuestras manos. Solo cuando todos hayan tenido sus corazones circuncidados, es decir, hayan muerto a la carne, ¿verdad?, nuestra guerra terminará. Todos. Solamente entonces se cumplirán nuestros llamados. Por esta razón, Pablo escribe en 1 Corintios 12, versículos 20, 21 y el 26. Pero ahora hay muchos miembros, pero solo un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Por lo tanto, aunque estemos perfeccionados, todavía sufrimos con el resto del cuerpo, así como Cristo sufrió por el cuerpo. Cuando estemos, entonces estamos capacitados para el sufrimiento vicario, por las aflicciones de la iglesia, sufrimos aflicciones por la iglesia. No somos islas para nosotros mismos.
Se podría decir que esta es la desventaja de ser parte de un cuerpo. No somos islas para nosotros mismos. Todos estamos conectados espiritualmente de una u otra forma y el cuerpo no se sanará por completo hasta que todos hayan sido reconciliados, hasta que todos se hayan reconciliado con Dios. Vemos este principio también cuando Miguel acude en ayuda del ángel sin nombre que creo que era el ángel Peniel, dice el doctor Jones, el enemigo natural del príncipe de Persia. Peniel es el enemigo natural del príncipe de Persia. Ambos ángeles eran espíritus ministradores que trabajaban a través de los hombres en la tierra, uno a través de Daniel y otro a través del rey de Babilonia. Los hombres en la tierra estaban activamente comprometidos en la guerra espiritual, pero sus ángeles o príncipes estaban peleando por ellos en los cielos. Parece claro entonces que Daniel y su príncipe vinieron a ayudar a otra persona y a su príncipe. Alguien más, desconocido y sin nombre, estaba participando en una guerra espiritual al mismo tiempo. Al estar en necesidad, fue asistido por otro miembro del cuerpo, en este caso Daniel y su príncipe. Sin duda, este principio se ha repetido innumerables veces. De hecho, cada vez que un miembro del cuerpo ayuda a otro, aunque sea en forma pequeña, es un reflejo de la asistencia angélica en la batalla celestial que fortalece a los débiles. Así también vino Miguel a fortalecer a Daniel, porque leemos en Daniel 10, 18 y 19. Entonces éste, con apariencia humana, volvió a tocarme y me fortaleció. Él dijo: «Oh hombre de gran estima, no temas, la paz sea con vosotros, ánimo y sé valiente». Ahora bien, tan pronto como él me habló, cobré fuerza y dije: «Hable mi Señor, porque me ha fortalecido». Entonces seamos conscientes de nuestro entorno y de cómo los eventos en el mundo están determinados por eventos y condiciones celestiales. Si entendemos la conexión entre los eventos celestiales y los eventos terrenales, comprenderemos mejor nuestros llamamientos, la necesidad de vencer todas las cosas y ayudar a otros miembros del cuerpo. Una nota final, siguiente epígrafe. A medida que nos unimos a nuestro ángel, que nos fusionamos con nuestro ángel, que absorbemos a nuestro ángel, no solo crecemos espiritualmente, sino que también nos acercamos al punto de estar totalmente de acuerdo con Cristo. Me imagino esto como un proceso de absorción de nuestro ángel en nuestro espíritu. De modo que, en esencia, no haya diferencia entre el espíritu ministrador, el ángel, y nuestro propio espíritu. Están en total unidad, la simbiosis completa. Este acuerdo faculta a nuestro ángel en la guerra celestial y también se puede decir que nuestro espíritu está comprometido en la guerra espiritual, tanto como el ángel mismo, porque se han convertido en uno a través del principio de unidad, como en el matrimonio, decíamos antes. Nuestra conciencia de esto puede animarnos y fortalecernos tanto como lo hizo con Daniel. Y cuando la adversidad nos golpea aquí en la tierra, podemos verlo bajo una nueva luz en términos del campo de batalla celestial. Muy bien, queridos, hasta aquí este miércoles, día 26. La próxima vez que abordemos este libro del Dr. Jones, Términos Básicos de la Escritura, pues veremos la parte 19, que es la reconciliación, y vamos a ver, supongo que la 20 también, y la 20 sí, que es la sabiduría. La reconciliación y la sabiduría. ¿Qué es la reconciliación y qué es la sabiduría? Bueno, pues sin más, recordándoles que veremos las oraciones para el viernes, Dios mediante, de reflexiones acampados en Gilgal, tomo 3. Veremos un artículo muy interesante, pues parte de Miguel de Molinos y parte mía, que habla de los tipos de oraciones relacionadas con los diferentes áreas del tabernáculo, ¿verdad? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo.
Pues nada más, bendecirles a todos, como siempre, en el nombre del Señor Jesucristo, y rogarle al Padre que les ilumine con la luz de la Shekinah en tabernáculos, para lo cual ustedes tienen que rendirse a Él, morir a la carne y cruzar el Jordán, para romper ese velo que separa Pentecostés de tabernáculos. Recuerden, en Pentecostés todavía hay un velo y nuestra visión es distorsionada. Queremos pleno discernimiento, tenemos que cruzar del otro lado, sometiéndonos plenamente al bautismo de fuego, que es lo que nos lleva a morir a la carne. Muy bien, pues hasta el viernes, Dios mediante, pásenlo bien.